Infomisterios para mutantes. ¿Qué tal, mutantes? Mi nombre es... Y para este 15º encuentro, siempre desde la perspectiva fantástica del realismo mágico, ahondaremos en el Origen de la magia. Tras el diluvio universal aparecieron las tres grandes formas de superstición. La idolatría criminal floreció con la desaparición de los malvados gigantes antediluvianos. La magia, como superstición, evolucionó a partir de la idolatría. La brujería, al igual que todas las actividades humanas, se diversificó en distintas técnicas. En este infomisterio indagaremos en los orígenes de la hechicería, de acuerdo a las páginas del Malleus Maleficarum. Magia sí, magia no. En los episodios previos señalamos que, según las Sagradas Escrituras, no hay evidencias del empleo de brujas por parte de Satanás, quien, según los textos bíblicos, es responsable de varios portentos diabólicos sin mediación de agentes humanos. Un ejemplo son los males que el demonio, con permiso de Dios, hizo caer sobre Job. No obstante, la Biblia relata varios hechos de magia. Podemos citar el duelo mágico entre los hechiceros del faraón y Aarón, instruido por Moisés, o, durante la época de los primeros apóstoles, el enfrentamiento fantástico entre San Pedro y Simón el Mago ante los ojos del emperador Nerón. A la luz de estas y otras muestras, los inquisidores reconocen la presencia de la magia en los textos proféticos, pero afirman que la actual infestación de brujería representa una evolución de aquellas prácticas antiguas. Evolucionismo satánico. Para explicar la evolución de las artes oscuras, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger citan a San Gregorio Magno, papa de la Iglesia Católica en el siglo VI. El pontífice afirma en su obra Moralia, donde justamente propone a Job como modelo de mansedumbre, que, así como el conocimiento de los santos se va perfeccionando con el correr de los siglos, lo propio ocurre con las prácticas negras. Todas las técnicas oscuras conocidas corresponden a la segunda era de la humanidad, iniciada tras el diluvio universal. Las facultades mágicas de los pobladores antediluvianos representan un absoluto misterio. Su organización social y política, al igual que sus conocimientos espirituales y tecnológicos, son un enigma confusamente conservado en narraciones míticas como el Popol Vuh, las hazañas de Gilgamesh o en las fantasías en torno a la Atlántida. Las prácticas oscuras, como es propio de toda actividad humana, han ido evolucionando unas a partir de las otras. Técnicamente, las prácticas tenebrosas, dentro de las cuales hallamos a la magia negra, forman parte de los diversos tipos de superstición. Pero, ¿qué se entiende por superstición en el marco de la especulación teológica? Los inquisidores responden lo siguiente: la superstición es religión indisciplinada, o sea, religión observada con métodos defectuosos y en circunstancias malignas. Tres son entonces las grandes categorías de superstición. La primera que apareció sobre la tierra fue la idolatría, luego la adivinación, dentro de la cual se inscriben las prácticas de los brujos, y por último la observación de los tiempos y las estaciones. Idolatría narcomilenaria. La primera era se desarrolló desde la creación del mundo hasta el diluvio universal. Durante esta primera época, de acuerdo al libro bíblico del Génesis, aún perduraba entre los pobladores del planeta un recuerdo vívido sobre los acontecimientos formidables de la creación del mundo y la expulsión del paraíso terrenal.
Es, según estos relatos sagrados, el periodo legendario de los gigantes, de los seres de vidas casi milenarias y del encuentro sexual entre ciertos ángeles y las mujeres humanas. Tras el diluvio universal, que supuso la destrucción de las razas milenarias y malvadas vinculadas directamente con los primeros tiempos, desapareció toda huella relacionada con la obra iniciada por Dios en el jardín del Edén. Una vez sepultado aquel mundo, la idolatría fue la primera superstición que apareció en este nuevo ciclo de la tierra. En un mundo donde Dios, como castigo, borró todas las pruebas materiales de su acción trascendente, la angustia religiosa, por saber, se mezcló con los efectos del pecado original. Según relata Vicente de Beauvais, fraile dominico francés, nacido alrededor del año 1190, la idolatría apareció cuando el legendario rey Nino, fundador del primer imperio asirio en Alta Mesopotamia, ordenó levantar una estatua en honor de su padre muerto. En una subversión del espíritu de clemencia y perdón, los criminales que llegaban a la región donde había sido emplazada la estatua recordatoria podían pedir refugio y evitar el castigo. Así habría comenzado en época remota el culto sacrílego a ciertas imágenes impías por parte de delincuentes, violadores y homicidas, una forma de veneración que recuerda la del moderno sicariato narco, cuya devoción se vuelca hacia la Santa Muerte, San La Muerte, San Juditas, Jesús Malverde, el Santo Niño Huachicolero, San Heriberto Lascano, Julio Garavito Armero y el Santo Juez, entre otros. Como explican ambos inquisidores, parafraseando a Santo Tomás de Aquino, en los primeros tiempos no había idolatría, ya que entonces los hombres conservaban aún algún recuerdo de la creación del mundo. Nacimiento de la hechicería. La idolatría, con el tiempo, parió la siguiente forma de superstición o de religiosidad deforme: la adivinación, que solo se explica a partir del apremiante contacto con los demonios. La hechicería, de hecho, es una forma de adivinación, como ya hemos sugerido. El escritor y filósofo francés Vicente de Beauvais, citado anteriormente, menciona distintas teorías sobre los inicios de la magia. De acuerdo a algunos autores por él consultados, quien practicó primero dichas artes fue Zoroastro, profeta, poeta y taumaturgo persa, cuyo nacimiento algunas fuentes sitúan entre el siglo VI o VII a.C. y otras mucho más atrás, 6.000 años antes de Cristo. Esta distancia tan grande entre las distintas fechas sobre su enigmático natalicio hace suponer a algunos teólogos, especialmente musulmanes, que quizás el célebre mago iraní no era otro que Cam, uno de los hijos de Noé y que acompañó a su padre dentro del arca durante el diluvio universal, allá por la noche de los tiempos. De hecho, la milenaria influencia de Zoroastro en la región mesopotámica puede explicarse, de acuerdo a cierta tradición pakistaní, por el fallecimiento de Cam a la imposible edad de 536 años. Los dos inquisidores, consultando la obra de San Agustín, afirman acerca de Cam o Zoroastro: lanzó grandes carcajadas cuando nació, con lo cual demostró que era un servidor del demonio. Vicente de Beauvais, en su obra Speculum Majus, que fue una enciclopedia muy consultada durante la Edad Media, afirma que, de acuerdo a otros testimonios historiográficos, Cam nunca fue Zoroastro, sino un rey grande y poderoso vencido por Nino, el emperador legendario que habría dado origen a la idolatría y a quien, desde ahora, podemos indicar, por lo expresado hace un rato, como el propulsor mítico de la unión blasfema entre fe y criminalidad. Autonomización
de los yuyos malditos. Otra fuente, también consultada por Vicente de Beauvais, afirma que esta superstición maldita de la adivinación, dentro de la cual hallamos a la brujería, fue obra de Nemrod, famoso tirano nieto de Noé. Nemrod, a quien se atribuye la construcción de la Torre de Babel como muestra del poderío humano que reniega la obra de Dios, habría impulsado las prácticas que, con ayuda de los demonios, derivaron en la primera hechicería tras promover el idolátrico culto al fuego. Así como las ciencias, con el correr de los siglos, se van particularizando, definiendo nuevos campos de investigación sobre la base de los desafíos que paulatinamente impone la realidad, lo mismo habría ocurrido con las artes supersticiosas. Dentro de la superstición de la adivinación encontramos, por ejemplo, dos formas de magia que se han ido autonomizando con el correr de los siglos: la nigromancia y la oniromancia. ¿Por qué la brujería, entonces, es una forma de adivinación? Los inquisidores responden lo siguiente: La brujería no es sólo una adivinación cualquiera, sino que es la adivinación cuyas operaciones se ejecutan mediante invocaciones expresas y explícitas del demonio, y ello puede hacerse de muchas maneras, como por ejemplo por nigromancia, geomancia, hidromancia, etc. ¿No está a la vista que las flores del mal y la ignorancia se multiplican como yuyos? Y no se olviden de darle me gusta y de suscribirse.